Muy buenas noches a todas las personas que están ahí conectadas. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Vamos a alabar al Señor. Vamos a adorarlo en esta hermosa noche. Estamos ya culminando nuestro curso de doctrinas básicas. Amén. Así que un fuerte abrazo a todas las personas que se están conectando en este momento. Un fuerte abrazo a todos y vamos a orar, vamos a estar aquí, vamos a esperar que aún más personas se conecten. Un fuerte abrazo a Silvia Márquez, a Mara Pérez desde Chinú, a todas las personas que se están conectando, que dicen aquí estoy. Hoy en este día que dicen tenemos hambre y sed de ti, Señor. Manifiéstate sobre nosotros, manifiéstate en nuestra vida. Gracias, poderoso Rey, por lo que tú estás haciendo. Gracias por cada persona que está aquí conectada, que tiene hambre y sed de ti, que dice, Señor, aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Dile, Señor, ilumina mi mente, mi corazón. Dame sabiduría, entendimiento, hambre por tu palabra, por tu presencia. Dile, Señor, enséñame a orar cada día más. Dile, bautízame en el Espíritu, lléname de tus santos dones. En el nombre poderoso de Jesús, vamos, tú que estás ahí conectado en esta noche, en este día. Vamos a orar, amén. Ahí donde estás, vamos a orar, vamos a seguir. Mientras más personas se conectan, dicen aquí estoy, amén. Quisiera en esta lección, antes de culminar esta lección, quisiera finalizar en breve la lección 6 sobre la Santa Cena. Y quisiera ir a una cita bíblica que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Dice así: entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mire lo interesante, porque el ángel le está dictando a Juan en la visión y le dijo, escribe. Le dijo el ángel, bienaventurados son aquellos que han sido invitados a las bodas del Cordero. Amén. Las bodas del Cordero representan el fin de la era adámica, del pecado original, y establecen el único reino de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Las bodas del Cordero representan, y yo quisiera hacer un paréntesis aquí, el fin de la era adámica, el fin de la era en donde éramos castigados, en donde habíamos sido apartados de Dios por el pecado de Adán y Eva. ¿Amén? Esa era en donde vivíamos caminando con ese lastre del pecado de Adán y Eva. Es el fin, dice. Las bodas del Cordero representan ese fin y es el establecimiento del reino de Dios. Es el establecimiento del Hijo de Dios. En ese momento, ¿sí?, se establece el reino y por lo tanto somos llamados, los que antes éramos extraños, extranjeros, estábamos perdidos en el pecado, ahora somos llamados hijos de Dios. Y podemos celebrar las bodas del Cordero de Dios. Las bodas del Cordero de Dios. Y dice, y habla de la cena en las bodas del Cordero. Se está refiriendo a la Santa Cena, porque cuando comemos de la Santa Cena, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús, hemos renunciado a esa vida de pecado y hemos, digamos, pasado a
una nueva etapa en nuestra vida, una etapa que representa la vida de Dios en nosotros, la vida del reino de Dios en nuestra vida. Amén. Y miren lo que dice luego Lucas capítulo 22, 29 al 30. Dice, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus. Mire qué interesante, porque en Apocalipsis el ángel de Dios, y yo quisiera enfatizar aquí porque los ángeles, la palabra no lo dice, pero no participan de la comunión con Dios. Cuando digo de la comunión, es decir, del mismo cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Porque cuando comemos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús, nos hacemos uno solo con Él. Por eso Él dice, Padre, tú y yo somos uno, como ellos y nosotros somos uno. Eso es, y lo vamos a ver más adelante, es algo único en el reino de Dios. Por eso dice la palabra que aún los ángeles quedan asombrados de esto que está sucediendo. Amén. Por eso el ángel le está diciendo a Juan, bienaventurados son aquellos que han sido invitados a las cenas de la boda del Cordero de Dios. Amén. Porque no todo el mundo, dentro de lo creado por Dios, tanto los seres espirituales como nosotros los humanos, todos no acceden a las bodas del Cordero y menos a tomar de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, mire qué interesante, porque el mismo ángel está estableciendo como que es un privilegio poder tomar de la sangre y comer del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quería simplemente compartir estas dos citas antes de pasar a nuestra última lección, que es sobre el ministerio profético. Amén. Vamos a analizar muchas cosas sobre el ministerio profético. Yo quisiera que usted estuviera ahí muy atento, porque en el momento que usted se encuentra con un profeta, usted tiene que saber y discernir si es verdaderamente un profeta. Si primero tiene el ministerio profético o tiene un don de profecía o no tiene ningún don, ningún ministerio, sino que es alguien que tiene un espíritu de adivinación y que ha sido enviado por las tinieblas. Yo creo que tenemos que comenzar a estudiar sobre el ministerio profético para poder identificar si alguien que nos habla de parte de Dios verdaderamente viene de Él. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Cuando usted recibe o ha recibido una palabra profética, es necesario comprender los alcances de esta palabra profética, es decir, cuándo se va a cumplir, cómo se va a cumplir, dónde se va a cumplir. Hay muchas circunstancias que rodean una palabra profética. Hace poco me encontraba con alguien que me decía, pastor, en diciembre me profetizaron esto y yo en el momento no estaba viviendo nada de lo que estaba. Dios me había hablado de un nuevo empleo, de un nuevo lugar donde vivir, y efectivamente la persona creo que perdió su trabajo y se va a mudar. Se mudó del lugar donde vive, pero en el momento en que recibe la palabra profética, se cuenta, esa palabra no encajaba en la vida presente, pero sí en la vida futura. Y por eso es el ministerio profético, porque la profecía es algo a futuro. Hay que diferenciarlo, y posteriormente lo vamos a hablar, de los otros dones, como es la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Amén. Cuando una persona, Dios le revela un hecho del pasado, eso no es profecía, ¿sí? Eso es palabra de ciencia. Amén. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre los distintos dones. Eso obedece a un curso diferente a lo que estamos hablando, pero quisiera traerlo a colación. Ministerio profético. Amén.
Entonces necesitamos, cuando recibimos una palabra, comprender la magnitud de esta, comprender el alcance. ¿Por qué? Porque generalmente muchos de nosotros estábamos viviendo una vida perdida, en una vida apartada de Dios, cuando vino alguien de repente y nos habló de parte de Dios. Así opera Dios. Dios sorprende, como sorprendió a David. David cuidando ovejas, y allá fue el profeta a buscarlo y a decirle: tú serás el próximo rey de Israel. Así es el Señor. En un de repente, en un momento, en el momento en que menos pensábamos, el Señor se metió y el Señor nos dio una palabra que direccionó nuestra vida, y es una palabra que nos está diciendo cuál es el propósito y cuál es la visión de Dios. Entonces, el objetivo de la palabra profética, del ministerio profético, es la dirección de Dios en el futuro de esa persona. Así lo hacía Dios con Israel. Dios le habló a Abraham directamente y le habló de una profecía. Le dijo: de tu simiente vendrán hijos, haré una nación, pero esa nación estará 400 años secuestrada, prisionera en Egipto, y luego serán liberados y llevados a la tierra que yo les daré. Mire cómo Dios le profetizó a Abraham lo que iba a suceder. Todos nosotros tenemos un destino, un mapa que ya Dios estableció dentro de su plan. Es decir, aquel que obedece a Dios y camina en el plan de Dios, ese plan se cumple. Entonces, si yo tengo un plan, Dios se acerca a mí y me dice: yo contigo quiero hacer esto en el futuro. Claro está, yo tengo el libre albedrío y escoger otro destino, claro que sí, y apartarme del plan que Dios tiene para mí. Entonces es interesante, porque lo primero que tenemos que comprender de la palabra profética es el plan de Dios a futuro, y que yo debo caminar en ese plan para que se cumpla en mi vida. Amén. Entonces, lo primero que Jesús hacía con una persona con la cual se encontraba era profetizarle, era mostrarle el plan que Dios tenía para su vida. Yo coloco mucho el ejemplo de Pedro. Pedro estaba tirando la red, y tiraba la red y no conseguía nada. No conseguía absolutamente nada. Perdónenme aquí que no grabé. Pedro no comprendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. La verdad es que sucedió que había pasado la noche y no había pescado nada, absolutamente nada. Se sentía quizás, eso es algo que yo estoy colocando como un fracasado, pero Jesús le dice: ven que yo te voy a hacer pescador de hombres. Mire qué interesante. Lo primero que Jesús hacía era imprimir en una persona el destino, el propósito y el plan que Dios tenía. Jesús era un profeta. ¿Por qué? Porque veamos el ejemplo de Pedro. Dios le mostró, aunque él era Dios, él se hizo hombre y el Espíritu Santo le mostraba. Pero cuando se encontró la mujer samaritana, le dijo: 5 maridos has tenido, y el que tienes, ese no es tu marido. Mire lo interesante de la palabra de Dios, porque Jesús vivía una vida profética, era una vida guiada por el Espíritu Santo. Él oró toda la noche para que el Espíritu Santo le guiara a escoger a los 12 discípulos. Miren lo interesante de la palabra profética. Todos hemos pasado, todos hemos recibido una palabra profética. Pero vuelvo y repito, necesitamos conocer el alcance de esta, el cómo, el por qué, el cuándo. Comenzar a analizarla, porque incluso la palabra dice que debemos juzgar la profecía. Amén. Debemos identificar que quien nos habla verdaderamente nos está hablando de la palabra de Dios, porque hoy en día hay mucha confusión. Y detrás de este curso yo te voy a mostrar y te voy a enseñar cómo identificar a un verdadero profeta. Cómo identificar a un verdadero profeta. Amén. Entonces, la profecía trae un mensaje de Dios con un direccionamiento especial. Yo se lo digo, hoy soy pastor porque una vez, estando en una iglesia sentado,
con mi cabeza, en mi cabeza pasaban muchos pensamientos. Yo me acuerdo que un profeta se paró, suspendió el mensaje y me dijo, tú le servirás a Dios. Y me mostró, y se cumplió la palabra. En ese momento yo dije, no, yo que voy a ser pastor si yo estoy estudiando derecho. Pero Dios pone el sentir y el querer. Y cuando uno escoge el plan de Dios, se termina cumpliendo. Cuando uno se determina a caminar. Amén. Entonces vamos a leer un versículo que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y dice así: nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía ha tenido su origen en la voluntad, dice, porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablan de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Mire qué completo eso, y dice, es como una lámpara que te ilumina en el momento de oscuridad. Amén. Quizás has pasado un momento difícil, algunos están atravesando alguna adversidad, pero acuérdense de lo que Dios les prometió. Porque lo primero que hace el enemigo es que nos hace pensar que esa adversidad que uno está pasando se convertirá en algo permanente en nuestra vida, y es falso. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es cambiante y el plan de Dios está allí, seguro para nosotros. Aunque tengamos que atravesar dificultades como el pueblo de Israel, que atravesó el Mar Rojo, que superó las adversidades en Egipto, fue directo a la bendición que Dios tenía al pueblo, a la tierra de Canaán. Amén. Toda palabra hacia el futuro, por muy linda que sea, siempre la tenemos que cumplir y ejecutar, pero vamos a atravesar y enfrentar adversidades. Adversidades que vamos a sobrepasar de la mano de nuestro Señor. Entonces mire qué lindo, porque dice, es como una lámpara que ilumina. Y dice, y es la voz de Dios la que viene a tu vida. Ahora, estuve analizando en dónde surge en la Biblia el ministerio profético, de dónde sale. Porque es que cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios crea a Adán y Eva y les habla directamente. Dios crea a Adán y Eva y no necesitaba a Adán y Eva ningún intermediario. Ni Dios necesitaba ningún intermediario. Definitivamente algo sucedió. Y es que en el momento en que Adán y Eva pecan y son destituidos del paraíso, Dios sigue hablando a los descendientes de Adán y Eva. Pero Dios les seguía hablando, pero no en la misma actitud en que tuvo en un principio con Adán y Eva. ¿Sí? Porque acuérdense que ellos ya se encontraban desterrados. Entonces Dios miraba con sigilo a este pueblo, a esta nación que venía, ¿sí? Y definitivamente les seguía hablando, pero con una actitud diferente. Sin embargo, llega un momento donde ya el pueblo de Dios, formado el pueblo de Israel, Dios o el mismo pueblo decide cortar definitivamente con esa voz directa de Dios. Y vamos a verlo, ¿sí? El pueblo decide directamente y quisiera narrar un hecho que se encuentra en Éxodo 20:22. Y posterior a ese hecho es que se da esa petición del pueblo de Dios de que ya no les hable directamente. Dios le había hablado al pueblo de Israel y le había dicho a través de Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Dios está diciendo, ustedes
ustedes mismos han oído de mi boca que les he hablado desde el cielo, que no hagan dioses de plata, que no hagan dioses de oro, que no caigan en la idolatría. Dios comenzó a hablarle fuerte al pueblo de Israel, él mismo, fuerte. Llegó un momento donde el pueblo de Dios comenzó, posteriormente a este mandato y a esta prohibición de Dios, entró el pueblo en idolatría. Entró el pueblo a crear ídolos de madera, ídolos de oro, ídolos de plata, de bronce. Y llega un momento donde a Dios entró la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Y está el suceso del cual les voy a hablar y que está en Éxodo 20:18. Dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero y vieron los destellos de los relámpagos y humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. Temblando de miedo, entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero no nos hable, que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Y efectivamente, cuando el pueblo caminaba en idolatría, cuando el pueblo caminaba por fuera de la voluntad de Dios y sobre todo cuando caía en idolatría, definitivamente Dios les hablaba y les hablaba fuerte, tan fuerte que se escuchaban truenos, relámpagos, terremotos. Había la fuerza de la voz de Dios reprendiendo a Israel, hacía que muchos incluso murieran, así dice la palabra. Y ellos sentían que se morían cuando Dios los reprendía y les hablaba directamente. Y justo esto pasó cuando el pueblo cayó en idolatría. El mismo pueblo de Dios le dijo a Moisés por petición: dile a Dios que ya no nos hable directamente, sino que nos hable a través tuyo. Amén. A través tuyo. Mire que desde Adán y Eva venía la desconexión. Adán y Eva fueron desterrados, pero Dios les seguía hablando, no en la misma actitud de amor, porque recuerden que ellos perdieron esa capacidad de tener la imagen y la semejanza de Dios. Dios les sigue hablando ya de una manera más fuerte, y cuando los ven idolatría, la ira de Dios vino. O sea, la fuerza, la exhortación de Dios. Y esa exhortación era tan fuerte que muchos sentían morirse. Y es en ese momento que definitivamente le dicen a Moisés: háblanos directamente. Porque sentimos que cuando Dios nos habla y Dios nos reprende, morimos. Amén. Desde ese momento en adelante, Dios comenzó a hablar a través de alguien. Y a través de alguien es a través de un profeta. Y efectivamente, Moisés fue un profeta del Señor. ¿Amén? Entonces, profeta como tal, porque de ahí hacia atrás, Abraham habló directamente con Dios. Moisés habló directamente con Dios. Pero a partir del momento que el mismo pueblo le dice que Dios nos hable a través de alguien, punto, comenzó Dios a hablar a través de alguien. Y de allí comenzó y surgió el ministerio profético. Amén. Entonces, se crea el ministerio profético con el fin de guiar. Acuérdense que todo en el Antiguo Testamento tiende a buscar que el pueblo se salve. A Dios manifestarse a través de alguien y decirle al pueblo: oigan, están equivocados, es por acá. Oigan, dejen de idolatrar esas imágenes, es por acá, es con Dios, es directamente con Él.
Entonces, es la voz de Dios a través de uno de sus hijos, guiando al pueblo a la búsqueda de la santidad, a la búsqueda del propósito que Dios tiene para sus vidas. Amén. Entonces, cuando usted ve todo el Antiguo Testamento, de pronto usted ha pasado desapercibido lo siguiente, y es que la mayoría, gran parte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, gran parte, o sea, pues no, gran parte es más del 70% del Antiguo Testamento se escribió por profetas. O sea, los 5 primeros libros de la Biblia, llamados el Pentateuco o la Torá para los judíos, fueron escritos por Moisés. Luego hay una serie de libros que son los libros de los profetas. Y de esos libros de los profetas se dividen entre profetas mayores y profetas menores. No es por la importancia del profeta que unos fueron mayores y otros menores, no. Es por la extensión de sus escritos. Por eso se le llaman mayores y menores, pero des en cuenta que fueron una cantidad bastante. Si usted mira, todo fueron lo que es Zacarías, lo que es Isaías, lo que es Nahum, lo que es... todos esos libros de los profetas fueron escritos y muestran efectivamente que profetizaban que el Espíritu Santo venía sobre ellos y comenzaba a hablar el Espíritu Santo y posteriormente el Espíritu se iba. Entonces comenzaba Dios a profetizarle al pueblo y a determinar el futuro para ellos. Es más, Jesús fue profetizado por todos estos profetas. Hay un estudio, es un escrito que estoy haciendo sobre Jesús, en donde comienzo a analizar a Jesús dentro de los libros de los profetas. Incluso Dios profetizó que iba a nacer en Belén. Profetizó todo respecto a la vida de Jesús, que nacería de una virgen. Todo fue profetizado, y por eso es lo alarmante de los judíos, porque a pesar de que ellos tenían los libros de los profetas donde se profetizaba, cada libro trae alguna profecía sobre Jesús que finalmente fue cumplida. Y en este estudio que estoy haciendo coloco la profecía, por ejemplo, de Zacarías 3, donde habla de Isaías también 53. Hay una parte donde dice: por sus llagas fuimos todos curados o todos sanados. Mire que desde aquí, desde el Antiguo Testamento, un profeta lo dijo: por sus llagas fuimos todos curados. Esto fue cientos de años atrás, pero es que el profeta profetizó y lo vio. Y lo dijo en pasado, dijo: por sus llagas fuimos todos curados. Y ahí colocó el paralelo en donde esa profecía se cumplió. Todos los libros de los profetas tienden a profetizar algo de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que si uno quiere estudiar muy bien al Mesías o a Jesús, no tanto debemos estudiarlo en lo que uno sabe de los evangelios y lo que uno siempre estudia y lo que uno ve en la película y ve en los escritos, sino que todo el Antiguo Testamento se habla de él. Todo el Antiguo Testamento. Entonces, mire qué interesante. Comienza Moisés a profetizar, a guiar al pueblo, y comienza una serie de profetas que Dios utiliza y que escriben, y que sus escritos aparecen en el Antiguo Testamento. Y por eso Jesús incluso se refiere a los libros de los profetas. Pero él dice la ley y los profetas. Cuando Jesús se refiere a la ley y a los profetas, se está refiriendo a la ley, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés. A eso se refiere Jesús. O algunos le dicen los escritos de Moisés, a los 5 primeros libros de la Biblia, y luego dice la ley y los profetas. Jesús estaba refiriendo casi a todo el Antiguo Testamento, a la ley,
los escritos de Moisés, 5 primeros libros, y a los profetas. Ya simplemente para completar el Antiguo Testamento faltarían los salmos, pero recuerde que David fue un profeta y David escribió los salmos. Salomón también lo fue rey y sacerdote. Fueron reyes, pero también hablaban con Dios, recibieron el Espíritu Santo y fueron profetas. Por eso es que todos los libros del Antiguo Testamento se resumen en la ley y los profetas. Tiene que quedar claro eso porque más adelante lo vamos a ver. Yo voy a adelantarme algo. Resulta que, ya que usted entiende la ley y los profetas, resulta que en una cita bíblica Jesús dice algo. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús allí? Pues a los escritos de la ley y a los escritos de los profetas. Efectivamente fueron hasta Juan, porque a partir de Juan vino el reino de Dios y viene el mensaje de Jesús, quien confronta muchas cosas de la ley. Dice, escrito está en la ley, pero yo os digo esto. ¿Sí? Escrito está tal cosa, mas yo os digo tal cosa. ¿Por qué me refiero en este momento a este suceso? Porque muchas personas, para negar el ministerio profético, se van a esa cita bíblica, erróneamente, donde Jesús dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero si usted mira a qué se refería y analiza cada vez que Jesús se refería al Antiguo Testamento, se refería a la ley, los escritos de la ley, y a los profetas, como los escritos de los profetas, que era todo el Antiguo Testamento. Jesús estaba diciendo, el Antiguo Testamento, lo que se escribió, todo lo de la ley, es hasta Juan. A partir de Juan, dice, todo el mundo quiere entrar en el reino de Dios. Ya lo hablamos cuando vimos el capítulo de el reino de Dios. Y efectivamente, es así. Y yo me acuerdo cuando alguien me dijo, no, es que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, porque Jesús dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Falso y una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque ya la argumentación y la defensa están en lo que les acabé de decir. Pero adicionalmente es tan falso porque Jesús fue un profeta, porque Pablo se encuentra cuando fue despedido de Éfeso y caminaba hacia Jerusalén, se encontró con un profeta. ¿Se acuerdan que se quitó el cinturón, le amarró las manos y le dijo, tú serás encarcelado de esta forma? Luego habla de que las hijas de Felipe eran profetisas. Y posteriormente viene Efesios, donde nos habla del ministerio profético y habla de los demás ministerios, del ministerio apostólico, profético, del pastor, del evangelista y del maestro. 5 ministerios. Entonces, una persona leyendo literalmente la escritura, cuando lee este versículo que dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, dice, los profetas fueron hasta Juan. Entonces, desconoce absolutamente el Nuevo Testamento y cómo el Espíritu Santo hablaba directamente y utilizaba a los profetas en el Nuevo Testamento, y que Jesús, cuando se refirió a la ley y los profetas, se refiere a los libros de la ley y a los libros de los profetas. Así que no se deje meter ese cuento así de fácil, porque la Biblia habla claramente y Pablo habla directamente y escribe en su carta a los Efesios sobre los ministerios, y está el ministerio profético. Amén. Quería hacer esa distinción ya que me metí con los libros de los profetas, que son todos los escritos que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces ya hablamos del origen, de que Dios necesita revelarnos una identidad. Amén. Cada vez que Dios nos habla, busca o nos habla directamente o busca a alguien para darnos como que ese mensaje. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la profecía? La finalidad de la profecía es dar testimonio de Jesús. Mire lo que dice
Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Amén. Hay personitas que no han leído la escritura y comienzan a adorar cuantas cosas les digan, ¿verdad? Yo creo que muchos caminamos en ese error. Pero miren lo que dice Apocalipsis 19. Dice, adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Toda profecía da testimonio de Cristo porque es que para Dios revelarte el plan que Él tiene para ti, la única manera de que eso suceda es que tú definitivamente hayas aceptado a Cristo o Cristo dé testimonio de lo que tiene Dios para ti. O sea, lo último, el objetivo de la profecía es revelar y dar testimonio de Jesús. Porque eso que Dios te lo promete, ¿por qué? Porque hubo alguien que murió por ti. Por eso es que da testimonio de Cristo. Porque sin Cristo esto no estuviera, sino que estuviera tinieblas y destrucción. Amén. Si no fuera por Jesús no tendríamos propósito. Y la profecía lo que hace es revelarnos el propósito. Por eso la profecía y el profeta revela a Jesús. Es por eso que el profeta no puede ser orgulloso. Un profeta no puede ser vanaglorioso. Porque aquí el testimonio es de Cristo. Porque la profecía tiene que dar testimonio es de Jesús y de la grandeza y engrandecer a Jesús. Amén. Por eso cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, es Dios a través del profeta. Así debe decir, Dios me dijo a través del profeta. No, a mí me dijo, y ni siquiera le dicen profeta, sino el nombre de la persona del profeta. No. A mí me dijo Pedro. No, no es Pedro. A mí me dijo Dios a través del profeta. Amén. Porque es el Espíritu Santo y la profecía da testimonio de Cristo y a quien debe engrandecer es a Cristo. Amén. Amén. Entonces, hay algo que quisiera compartirles y quisiera que, digamos, entráramos a la madurez espiritual. Y es sobre el cumplimiento de la profecía. ¿De quién depende el cumplimiento de la profecía? Y yo creo que ha habido una mala interpretación de algunas citas bíblicas. Así como se lo dije de la ley de los profetas que lo malinterpretaron. Asimismo, es que la Biblia está mal interpretada en gran manera o en gran parte. Así se los digo, en gran parte. La Biblia ha sido absolutamente mal interpretada. La palabra dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, yo me pego de esa palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Okay. Ya yo me quedo con eso, me lo sé de memoria. Entonces viene un profeta y me dice, mira Fabián, tú en 2 años vas a tener una empresa multimillonaria, te va a ir así, así, así. Pasan 5 años y eso no se cumplió. ¿Qué pasó? Si Dios dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios no miente y no se cumplió la palabra, culpamos al profeta, porque en ese triángulo donde está Dios, estoy yo y está el profeta, y no se cumple la profecía, uno dice, bueno, Dios es Dios, Dios no miente. Mintió el profeta. Ese hombre, no sé qué le pasó. Esa mujer, no sé qué le pasó. Falsa profecía. Y no es así. Y no es así. Y no es así, y ya te lo voy a enseñar. La profecía te indica un propósito que tiene Dios para ti. Es un camino. Y Dios te dice, si tú caminas en este camino, yo te cumplo lo que está allá. Es decir, yo te lo voy a cumplir. Yo no te miento. Tú caminas en mi camino,
yo te lo voy a cumplir. Pero resulta que yo tengo otro camino acá, otro camino acá y otro camino acá. Si yo tomo un camino diferente al que me lleva al cumplimiento de lo prometido, pues definitivamente no se va a cumplir. Es decir, si Pedrito Pérez recibe una palabra de Dios de que se va a casar, de que Dios le va a dar una esposa, de que esa mujer va a ser así, de que, o una empresa y Dios le da una palabra bonita, pero Pedrito Pérez lo que hizo fue que andaba con prostitutas, que después de creer en Dios, de estar en la iglesia, se fue a andar con prostitutas, se perdió, echó su vida, la tiró a la basura. Sencillamente Dios cogió un camino diferente. Dios no ha mentido, pero este camino no lo va a llevar a lo que Dios le prometió. No es que Dios se haya arrepentido, no es que Dios le haya mentido, es que escogió un camino que lo aparta de lo que Dios le prometió. Pues la palabra de Dios, acuérdense cuando hablábamos de que Dios es inmutable, Dios no varía. Y si Dios me lo promete, Él lo cumple. Pero cuidado, yo tengo que estar en el camino de Él. Pues si yo me voy por otro camino, ¿cómo Dios se va? Es como si Dios cumpliera y bendijera a aquel que se fue para el mundo y se perdió. Entonces, ¿de qué nos vale caminar en Cristo si Dios tiene que cumplir su palabra sobre el que hoy se desvió y está en el pecado? Y porque Dios tiene que cumplir. No. La profecía y el cumplimiento de lo profético depende de mí, porque el profeta o la profecía lo único que hace es hablar del plan que Dios tiene para mí y ese plan lo ejecuto yo si camino en ese plan. Mas si escojo otro camino, lo único que hago es alejarme de lo prometido. ¿No se acuerdan que el pueblo de Israel, estando a 40 días de llegar a la tierra prometida, deambuló y se gastó 40 años? Porque se alejó. No fue Dios el que mintió, porque fue el pueblo el que se alejó. La palabra de Dios es inmutable, permanece allí para siempre. Dios no varía, pero si has decidido un camino diferente, simplemente te alejas de la promesa, más no significa que haya un incumplimiento de Dios, sino un incumplimiento nuestro. Amén. Un incumplimiento nuestro. Es como decir, si yo siembro la semilla, el terreno tiene que estar apto, tiene que llover. Vamos a decir que estuviéramos en un campo donde estuviéramos viviendo hace 1000 años, donde no tenemos toda esta tecnología y dependiéramos de la lluvia, del terreno. Pues brota la semilla cuando el ambiente se da. Pero la promesa de Dios requiere un ambiente, por lo menos de caminar en el Señor. No de perfección, porque ni David ni ninguno de ellos fue perfecto, pero de temor, de intentar obedecer al máximo, de hacer un esfuerzo para agradar a Dios. Pero si yo escojo un camino diferente, yo no tengo ahora que decir, es que Dios me mintió. No, ese sería lo peor. O lo otro es atacar al profeta. Es que el profeta me mintió, me dijo algo, no sé qué. No. Y no nos miramos nosotros. ¿Qué hemos hecho? Entonces, el ejemplo está. El ejemplo está. Ya lo vamos a ver bíblicamente. Yo me acuerdo una vez un joven que me dijo, pasaron los años, él estaba en mi congregación, en nuestra congregación, Dios le da una palabra, pasan 4 años y esa persona se alejó y yo sé que esa persona estaba en el mundo alejada de Dios. Pero vino después de 4 años y comenzó a exigir, es que Dios me dijo esto y no se cumplió. Yo le dije, ¿tú le cumpliste a Dios? Tú estabas lejos de Dios.
tú estabas lejos de la promesa. Dios es inmutable, Dios no miente, la promesa está allí, pero las condiciones para que la promesa se cumpla la determinamos nosotros. Las condiciones para que la semilla crezca y se cumpla las determinamos nosotros. Ah, qué bonito que en el culto Dios te dé una palabra profética. Qué lindo, eso es hermoso. Claro, me siento bien, pero eso no es un tema de emoción. No es un tema de emoción. Es un tema de carácter, de caminar en el Señor, de caminar en la palabra, de caminar en lo que Él te ha prometido. Mas si tú te alejas, olvídate. 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 Y cuando vemos el caso de David, el reinado que tenía David y la promesa que Dios tenía sobre Saúl, y Saúl le incumplió a Dios. Chao, Saúl. David, todo el reino, todo se lo había dado Dios y se enamoró de la mujer de Urías. Cometió adulterio y ahí lo perdió todo. Dese cuenta. El hecho que Dios te haya hecho una promesa no significa que eso se va a cumplir. Es falso. Te doy esa mala noticia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque mucha gente comienza en la emoción y no trabaja para que esa palabra se materialice. El ejemplo del caso de Israel. Estaban presos en Egipto y Dios ya les había profetizado que ellos iban a ir a Canaán. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, que deje de orar, que deje de andar clamándome, orándome, que camine a lo que yo le prometí. Porque es que llega un momento donde nos confiamos simplemente en lo que Dios nos prometió y no caminamos hacia Canaán, hacia la promesa que Él nos dio. Y así difícilmente va a ir. Vamos a ir a lo prometido. Así difícilmente se va a ejecutar. Al final la promesa no depende de Dios, su cumplimiento, sino depende de nosotros. La profecía. Veamos un ejemplo bíblico para salir y argumentar y sustentar lo que le acabo de decir. Éxodo 33:1 dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, desalojaré a los cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Amén. Dios le prometió a Moisés que él iba a llegar a la tierra prometida. Prepárate, Moisés. Que lo que yo te cumplí, que lo que yo te prometí, lo voy a cumplir. Tú vas a ir a la tierra prometida. Mira, Moisés contento, feliz. Aleluya. Dios le dijo que él iba a llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo de Dios comienza a dudar de Dios, comienza a crear ídolos para creer en otro Dios, en otros dioses con minúscula. Y llega un punto donde ya Dios toma en serio este pecado. Toma en serio el pecado de idolatría. Uno de los peores pecados que hay. Dios detesta la idolatría. Y llega un momento donde Moisés se deja llevar en la terquedad, se deja manipular por el pueblo. Y Dios, más adelante, en Deuteronomio 4:2, dice lo siguiente. Sin embargo, por culpa de ustedes, dice Moisés, les está diciendo al pueblo de Israel, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor su Dios les da en posesión. ¿Dios se arrepintió? No, Señor. Posteriormente Dios le dijo a Moisés, ya tú no vas a llegar allá. Ya no alcanzas a cumplir los requisitos que antes tenías.
Antes era temeroso, antes no vacilabas, no te dejas llevar por el pueblo, pero te volviste terco, te dejaste manipular, ya no cumples. Ya no cumples las condiciones para llegar. Ya no te alcanza el tiempo, ya no cumples. No fue que Dios se arrepintiera. Moisés mismo se alejó por dejarse llevar por el pueblo. Y es tan así que Moisés se da cuenta y en su sabiduría él culpa al pueblo. Dice, por culpa de ustedes, no de Dios, por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y juró que yo no cruzaría el Jordán ni entraría en la buena tierra del Señor su Dios, que su Dios le da como posesión. Amén. El enojo fue tan grande que las condiciones ya no se cumplían. Ya Dios dijo, no, este pueblo no. ¿Por qué? Sencillamente, Dios le promete a ellos como hijos, como pueblo de Dios, que van en el camino del propósito de Él y van a llegar a la tierra de Canaán. ¿Sí o no? El camino que los lleva a la tierra. Pero el pueblo hizo así, creó un camino propio con un becerro, con animales, adorando ídolos de madera, de oro, de plata. Cogieron otro camino y Dios dijo, no, ya no alcanza. Ya no. O sea, cogieron otro camino. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? No. De Dios no es. Porque es que cuando comenzamos a ver el tema de la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia, no varía, que es el mismo y se ve representada esa palabra con la de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que está en Números 23. Esa es la cita propia de la inmutabilidad, es decir, Dios no se arrepiente, pero en el momento que yo no ando en el camino de la promesa, me alejo de ella. Y definitivamente cuando ellos miraron ya a otro Dios, Dios con D minúscula, definitivamente se alejaron absolutamente para siempre de la promesa. Es más, ya fue un tema hasta de tiempo porque no hubo tiempo de arrepentirse. A tal punto que cuando ellos, ya Dios les dice que no alcanzan a llegar, Dios dice, pero los jóvenes sí. Los viejos no van a ir. Los viejos no me van a ir. Moisés no va y todos los viejos no van. Los jóvenes, algunos lograrán llegar. ¿Sí? Porque ya era un tema de que ya no les daba tiempo volver a Dios, arrepentirse, ya no daba tiempo. Entonces, no fue un asunto de Dios, fue un asunto simplemente de que el pueblo se alejó de Dios. Entonces llega un momento, mire la terquedad de Moisés, que ya Moisés sabía que ya no iba a ir a la tierra prometida, ya él sentía que no iba a ir. Dios le había prometido, él se aleja por la terquedad, se deja manipular del pueblo. Ya él sentía que no iba a llegar y le pregunta a Dios, oye Dios, Señor, ¿te acuerdas que tú me dijiste que lo de la tierra prometida? ¿Te acuerdas? Y Dios le dice en Deuteronomio 3:26, basta, no me hables más de este asunto. Léalo. Y juró Dios que esa generación no llegaría. Los viejos no llegarían a la tierra prometida. Pero ese juramento no fue porque a Dios se arrepintió es porque ya el pueblo no alcanzaba a arrepentirse, a otra vez volver a Dios, ya no alcanzaba, ya estaban cerca, ya estaban caminando. Acuérdense que habían salido de Egipto, ya iban en el desierto y Dios, oiga, esta generación quédese por acá.
y yo voy con los jóvenes. Y ahí fue cuando Josué, Caleb, y mandaron los 12 espías, y de los 12 espías los jóvenes, Josué y Caleb, pudieron entrar. Y dice que aún de los 12 los demás, ¿qué pasó? Entonces, mire cómo vamos viendo que la profecía definitivamente, ese cumplimiento no depende de Dios, absolutamente depende de mí. Y si no se cumple es porque algo pasó en mí, me alejé de Dios, me desvié del camino correcto, dudé de Dios, algo pasó. Porque cuando usted escucha a un profeta, le digo, confirmado que usted dice, este es un profeta. Amén. Y quiero terminar, ya estamos casi en la hora para terminar. Darte unas señales para que puedas identificar unas características cuando una persona tiene el don, cuando una persona tiene el ministerio y cuando es una verdadera profecía. Amén. Y quisiera contarte algo. La palabra habla de los dones, donde sanidad, liberación, habla de muchos dones que el Espíritu Santo da. Uno de esos dones es la profecía. Entonces, hay un don de profecía. Y acá están los 5 ministerios: apostólico, profético, evangelístico, maestro y profeta. Pastor, evangelista, profeta, apóstol y evangelista. 5. Acá está el don. Entonces voy a referirme al don profético y al ministerio profético. Son dos cosas diferentes. Hay personas que tienen el don profético y hay personas que tienen el ministerio profético. Entonces usted dice, pastor, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia. El que tiene el don esporádicamente lo ejerce cuando el Espíritu Santo en un momento dado le muestra a esta persona y ejerce el don. ¿Sí? Esta persona comienza a profetizar, pero profetiza a quien el Espíritu Santo le va indicando y esporádicamente. No es que va a coger de 5 y va a darle una profecía a este y a este. No. Es en ese momento el Espíritu Santo le mostró y le habló específicamente sobre una persona. ¿Ya? Y terminaron de orar y esa persona, y de los 6 que estaban, porque eran 5 y esta persona que profetizó eran 6, recibió la profecía Pedro. ¿Verdad? El ministerio profético, el profeta, es como si tuviera el don de manera permanente y pudiera profetizarle a todos. Entonces, la diferencia está en que el ministerio profético, la profecía vive permanentemente y la persona aquí, a diferencia de la persona que oró y el Espíritu Santo le dijo, dile a Pedro esto, el profeta puede, bajo la guía del Espíritu, profetizarle a los 5. ¿Sí? Profetizarle a María, a Pedro, a Juan, a Luisa y a Carlos. Esa es la diferencia. Entre el don es esporádico. El don es a quien el Espíritu le indique. El profeta no. El profeta tiene el oído del Espíritu Santo que si hay 20 personas, a las 20 le puede profetizar. Sí, allí está la diferencia. Quisiera parar aquí para que entremos en una distinción y una aclaración.
No hay que abusar del ministerio profético. Un abuso del ministerio profético es acudir donde el profeta. Yo lo he visto en la inmadurez de las personas. Que llega una persona y lleva 5 familiares y esperan al profeta para que el profeta les ore y lo miran para que les profetice a los 5. Eso es una violación a la voluntad del profeta y a la voluntad del Espíritu Santo. Lo ideal es que el Espíritu ministre con libertad y el Espíritu ministre en un servicio. Terminó el servicio, se acabó, el Espíritu le habló a quien quiso. Pero yo no puedo coger luego y, venga, ¿y Dios qué dice? ¿Y Dios qué le muestra? Y Dios, eso es una falta de respeto contra el ministerio profético, porque el profeta no es un vidente como si fuera un brujo. Hay que respetar la voluntad del profeta. Si el profeta está cansado, si el profeta ministró, si el profeta, ¿sí? Entonces, sí, allí hay que hacer una distinción y hay que hacer una claridad para respetar el ministerio profético, porque donde yo he visto un profeta, he visto el abuso de la gente queriendo que el profeta le hable y haciendo la gente cola en la inmadurez, esperando una palabra profética. ¿Por qué? Porque el profeta tiene esa facultad de Dios, de que Dios le muestra. Efectivamente, aunque Dios le muestra sobre las personas, no hay que abusar. Recuerde que el profeta tiene una voluntad, tiene un cansancio, tiene un momento. ¿Sí? Si terminó de predicar, quiere descansar, quiere almorzar, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, y todo tiene su lugar. Yo he visto y pertenecí a iglesias, una iglesia de 3,000 personas, donde invitaban a profetas y tocaba escoltarlo y sacarlo antes de que terminara el culto, porque la gente iba y era insistiendo y provocando la profecía. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces el profeta llega a aclararle a la persona que no puede hacerlo y después la persona comienza a renegar, a decir, ¿y por qué no puede orar por mí? Y ahí es donde hay que decirle, y esa iglesia que tiene el profeta tiene que tener un grupo de intercesión que ore por los hermanos que al final del servicio necesitan oración. Eso quería aclararlo. No podemos pasar por encima de la voluntad, de la libertad que tiene un profeta, de descansar, el derecho que tiene a descansar, el derecho que tiene de ya terminó el servicio, voy a reunirme con mi familia, voy a hacer eso. Entonces, ya sabemos lo que es un profeta y lo que es un don profético. El don profético fluye, pero fluyó sobre una persona en específico y ya, no puede profetizarle a este. No, el profeta sí. El profeta es como si tuviera un escáner y el Espíritu Santo le indicara sobre todas las personas. Pero le va a hablar a quien el Espíritu le indique. Amén. Eso por un lado. Ya sabemos la distinción. Ahora vamos a identificar ya para finalizar cuando una persona de verdad o es profeta cuando es una palabra profética. ¿Sí? Y la palabra profética generalmente va unida. Yo no he visto palabra profética desunida del don de palabra de ciencia y de conocimiento. Siempre, en mi tiempo, y tengo muchos amigos profetas, ¿sí? En el primer congreso que, por ejemplo, hicimos en la iglesia, fueron varios, vemos una característica principal de la profecía cuando viene de Dios. Entonces, ¿cómo identifico a un manipulador? Manipulador, sea que se dejó llevar por el orgullo o se dejó llevar por Satanás. Comenzó a hablar de parte de Dios y hablaba en la carne, no hablaba de parte de Dios como tal, no era el Espíritu Santo. O cuando es una palabra profética de verdad. Y cuando es una palabra profética, es algo sencillo. Dios te tiene que decir algo que solo tú sabes.
Si viene la hermanita y te dice, ay, hermano, yo siento que este año le va a ir bien. Van a haber adversidades, pero Dios te ama, te va a ir muy bien. Veo que Dios te va a sacar de eso. Esas son palabras genéricas. Yo se lo digo de corazón. Cuando alguien me viene con esto, yo no soy incapaz de decirle a la persona, usted está hablando en la carne, pero yo esto no lo recibo. Yo no recibo esto, porque yo no puedo recibir una palabra que no viene de Dios y que no tiene una identidad de Dios. ¿Cuándo la palabra profética tiene una identidad de Dios? Cuando habla a través de la omnisciencia de Dios, es decir, cuando habla a través de la omnisciencia o la característica de la omnisciencia. Es decir, como Dios es omnisciente, sabe que yo anoche le dije, te necesito que me hables directamente y necesito que me ayudes en la empresa y ayudes a mi hermana, un ejemplo. Y viene el profeta y me dice, tú anoche le dijiste a Dios, ayuda a mi hermana, necesito que me ayudes, necesito que me ayudes en la empresa. Eso es una palabra profética, en donde mezcla un conocimiento que no es humano. Un conocimiento que solo Dios sabe y que la persona que está recibiendo la palabra profética sabe exclusivamente y nadie más. Usted dice, aquí hay un profeta. Aquí hay un profeta. Cuando la persona te dice algo que solo tú sabías, cuando la persona te dice algo en la omnisciencia de Dios, pero cuando es pura palabra genérica, a mí no me agrada ver personas hablando palabras genéricas de parte de Dios, porque eso es una suplantación y es un pecado aberrante. Lo más aberrante que puede haber es que una persona se ponga de parte de Dios a hablar locuras. Yo creo que un demonio puede fácilmente entrar en una persona que suplanta a Dios, porque lo que hace Satanás es suplantar a Dios. Cuando una persona, dice ese cristiano, se pone a hablar cosas que son de la carne y no son de Dios, está exponiéndose a que un demonio entre a su vida. Cuando una persona no ha sido procesada como el profeta Samuel, que para poder identificar la voz de Dios, tuvo que ir donde el sacerdote 3 veces y decirle, ¿tú me llamas? No soy yo el que te estoy llamando. Y otra vez se levantó en la mañana, en la madrugada, Samuel, Samuel, escuchaba la voz. Y otra vez iba, ¿tú me llamas? No soy yo el que te llamo. Fue por tercera vez, ¿tú me llamas? Y el sacerdote le dijo, es Dios quien te llama. Mire, si el profeta Samuel tuvo que afinar su oído delicadamente, no me venga una persona a decirme y hablarme de parte de Dios con cosas genéricas. No te metas en un don que no tienes, no te metas en un ministerio que no tienes, identifica y prueba a través de otro profeta y prueba y comprueba de que sí tienes el ministerio o el don profético antes que te expongas a que las tinieblas entren en tu vida por simplemente suplantar algo de Dios. ¿Se acuerda que Simón el mago en Hechos le dijo, creo que fue a Felipe, le dijo, ¿cuánto vale ese poder que tienes? ¿Cuánto vale? Porque quiso comprar el poder del Espíritu Santo. Y creo que lo que recibió fue una maldición. Que perezcas tú y tu dinero. ¿Por qué? Porque lo de Dios no se puede imitar. Usted no puede coger el don de lengua. Si lo tiene, lo tiene. Pero usted no puede decir chatata, chitititi, ritititi. Usted no puede imitar eso. Usted no puede hacer eso. O lo tiene o no lo tiene. No se desespere. Pídaselo al Señor. El Señor se lo va a dar. Tranquilícese. Pero no se ponga a imitar lo de Dios porque se expone a que un demonio simplemente entre. Como cuando alguien coge un lápiz, una tijera, un papel y comienza a invocar demonios. Lo de Dios no se imita. El único que imita las cosas de Dios es Satanás. Satanás imitó el bautismo del Espíritu a través de la posesión demoníaca. Satanás imitó el ministerio profético a través del espíritu de adivinación.
Los que imitan los dones, los que imitan la unción, los que imitan los ministerios, están expuestos a Satanás. Es sencillo. Confirmamos, yo prefiero como pastor. Usted me dice como pastor, Dios me dijo que yo tengo el ministerio profético, pero yo se lo digo y soy incapaz de decirle a una persona algo que Dios no me haya dicho. Y creo que todavía necesito que Dios lo desarrolle, me lo demuestre, me lo confirme y con mucho gusto lo hago. Por temor reverencial a Dios y no exponerme a las tinieblas. Amén. Quería parar allí. Ya usted sabe qué es un ministerio profético, qué es un don profético. Usted no puede llamar profeta al que tiene un don profético. Profetizó en el don, pero no es un profeta. Amén. Y yo he visto personas profetizando en el don, llamados profetas, y no son profetas. ¿Sí? 2, he visto personas imitando el don profético, que no es una profecía de Dios. Amén. Y allí está la clave. Para que sea una profecía, generalmente la profecía es vinculada y Dios la mezcla para que tenga la certeza la persona de que es una profecía y una palabra que viene de Él, es que te diga Dios a través de ese mensaje algo que solo tú sabes y que generalmente hace parte de la palabra de ciencia o de conocimiento. Palabra de ciencia y conocimiento, por ejemplo, un hecho de la niñez. Cuando el profeta enseguida te dice, Dios te dice, yo soy tu padre, porque tu padre de niña te abandonó. Por favor. Entró el profeta diciendo, aquí vino la voz de Dios a hablar. Enseguida. Y la persona efectivamente en su niñez fue abandonada. Pero cuando hay una persona es que yo veo, y cambian la voz, yo veo esto, mira, tal cosa. Ya, por favor, no podemos entrar en eso. Yo creo que el pastorado tiene que cambiar. Los pastores son seres humanos iguales, comunes a corriente, comunes y corrientes. Deje de cambiar la voz. Esto, la cosa, no es humanamente que vas a deslumbrar. No es en el orgullo que tienes que llamar la atención de las personas. Es el poder de Dios. Pablo dijo, yo he venido aquí, sencillo. De Pablo se burlaban. Se burlaban. Porque pensaban que era una persona falto de conocimiento, se burlaban mucho, pero él decía que su palabra no era humana. Y donde quiera que iba el Espíritu de Dios era el que lo respaldaba. La única forma de llegar a un lugar espiritualmente es a través del Espíritu de Dios. No humanamente. No, entre más orgullo haya en una persona, entre más ganas de brillar, más difícil es lograr que un ministerio se materialice o un don en la persona. Jesús lo dijo. El más grande tiene que ser el más humilde. El más grande es el que más sirve. Así es la regla de Dios. Para Dios depositar su poder, su unción, sus dones, sus ministerios, tienen que ser en personas que lo imiten a Él. Que no estén imitando las cosas del mundo y que no quieran gloria propia, porque la gloria únicamente es de Dios. Amén. Los dejo por este día, que Dios te bendiga, y seguimos en la próxima lección sobre el ministerio profético. Bendiciones.